buenos días, yo contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y el tema del día de hoy es ¿qué es educación emocional? Primero tenemos que saber qué son las emociones y las emociones son reacciones psicofisiológicas que se activan mediante algún estímulo interno o externo. Esa vendría a ser una definición como de diccionario, pero yo quiero hacerlo más fácil y más sencillo para que podamos entenderlo a toda edad. Las emociones son líquidos. Y a veces nos preguntamos, ¿líquidos? Es lo último que habría pensado de una definición de las emociones. Yo les explico por qué. Porque son líquidos que se producen dentro de nuestro cerebro y que esos líquidos tienen nombre y los conocemos como hormonas. El nombre de la hormona que todos necesitamos en mayor cantidad para tener nuestros estados anímicos equilibrados vendría a ser la serotonina. Conocemos las emociones básicas que son la alegría, la tristeza, el miedo, el desagrado, y todas esas emociones, cada una de ellas produce un líquido en nuestro cerebro que al activarse automáticamente cuando llega al torrente sanguíneo nos hace reaccionar de determinadas maneras de acuerdo al estímulo que estamos percibiendo en algún momento. Cuando nosotros no aprendemos a controlar qué es lo que nos está pasando, por qué reaccionamos ante determinadas situaciones, por qué explotamos, ¿por qué no puedo controlar el llanto? Tengo que saber primero qué es lo que está produciendo mi cuerpo para poder de esa manera controlarlo. Cuando yo tengo algún familiar o alguna vez he escuchado que alguien tiene depresión y esta persona tiene que tomar pastillas antidepresivas, pues eso le va a nivelar un poco los estados emocionales, pero tiene un porqué. Las pastillas antidepresivas tienen cierta cantidad de serotonina para estabilizar nuestros estados emocionales. Es por eso que si nosotros aprendemos desde pequeños cómo es que se produce esta hormona, que la conocemos con el nombre de la hormona de la felicidad, vamos a empezar a controlar todas esas sensaciones que a veces nos hacen salir de nuestro estado emocional y podemos aprender a modificarlas y primero a conocerlas. Yo les voy a dar algunos consejitos para primero aprenderlo por nosotros y luego poder enseñarlo en la casa, en el trabajo, con los compañeros, tal vez a los hijos. Por ejemplo, si yo estoy pasando por alguna situación familiar, profesional o personal que me está alterando, mi cerebro empieza a producir hormonas. Hoy en día la hormona del estrés, que es la oxitocina, que la tenemos todos muy activada en todo momento, hace que explotemos y que seamos personas sin paciencia. Somos adultos un poco tolerables ante la espera, ante las situaciones que nos angustian y queremos que todo sea muy deprisa. Eso es porque los estímulos que estamos percibiendo hacen que nuestro cerebro active esa hormona que al pasar por nuestro torrente sanguíneo nos hace reaccionar de determinadas maneras. Lo ideal sería poder controlarlo y empezar a producir un poquito más de las cantidades de serotonina, que es lo que nos va a estabilizar. La serotonina la puedo producir primero sonriendo. Es una manera excelente de empezar a entrenar. Sonriamos en todo momento y nuestro cerebro empieza a producir la serotonina que tanto necesita nuestro cuerpo. Necesitamos comer ciertos alimentos. Los alimentos que tienen serotonina son aquellos que tienen el triptófano como parte de su composición y vendrían a ser los huevos, los lácteos, los frutos secos, necesitamos algunos vegetales, necesitamos frutas, necesitamos equilibrar el magnesio también en nuestro cuerpo. Y al principio les decía que las emociones son reacciones ante determinados estímulos. Cuando nosotros activamos nuestro sistema sensorial, que vienen a ser nuestros 5 sentidos, es decir, vemos cosas agradables, escuchamos cosas agradables, tocamos cosas agradables y eso nos hace sentirnos de manera contentos, tranquilos, hace que nuestro cerebro empiece a producir esas cantidades de serotonina que nosotros necesitamos. Hoy en día escucho mucho a personas que se quejan de que no pueden dormir y no importa la edad. Hay chicos muy jovencitos, personas adultas, algunos tienen que tomar pastillas para dormir, pues les digo que el mejor remedio para poder equilibrar nuestro sueño y poder evitar esas pastillas
para poder dormir es la producción de serotonina. Cuando el cerebro no produce la suficiente cantidad de serotonina, no podemos producir la hormona que necesitamos para dormir, que la conocemos como melatonina. Si nuestras cantidades de serotonina no son suficientes, no vamos a poder tener un sueño tranquilo, vamos a sufrir de insomnio, nos vamos a despertar constantemente en la noche, nos va a costar mucho tener el sueño de corrido. Pero si yo empiezo a cuidar lo que como, a cuidar lo que veo, a cuidar lo que leo, a cuidar las personas con las que me rodeo, a saber diferenciar, así como cuido lo que llevo a mi cuerpo, también tengo que cuidar lo que hago con mi mente. Y como les dije, los sentidos ayudan mucho en la producción de la serotonina, que nos mantiene estables emocionalmente, y que es lo que hoy en día todos necesitamos. Necesitamos enseñarle también a los niños que con lo que comen, con lo que miran, con lo que hacen, que sonrían, volvamos a sonreír nosotros adultos, que a veces ya nos hemos olvidado de esas sonrisas, esos abrazos. Necesitamos mínimo 10 abrazos al día, que nos hacen producir la suficiente cantidad de serotonina que un cuerpo necesita para lidiar con el trajín del día a día. A veces ni siquiera llegamos a juntar 10 en un mes. Volvamos a retomar esas emociones, esas cosas agradables que nos hacen sentir cómodos, que nos hacen sentir contentos, para que nuestro cuerpo empiece a producir la serotonina que tanto necesitamos. Y hay un ejercicio maravilloso que no puedo dejar de compartirlo con ustedes, que resulta y que funciona. Acá tengo un lapicero, y pienso que un lapicero jamás falta en la casa. Cuando estemos tristes y no sabemos a veces cómo controlarlo, lo único que tengo que hacer es poner el lapicero entre mis labios, así. Nada más. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Le estoy enseñando a mi cerebro que mis músculos de la cara están sonriendo. ¿Y qué hace automáticamente? Esta mágica hormona empieza a producirse en mi cerebro y va a empezar a ir por mi torrente sanguíneo. Voy a poder controlar esa tristeza, ese llanto, esa angustia que a veces no puedo y no sé cómo tranquilizarme. Hagamos estos ejercicios sencillos, empezamos a cuidar lo que comemos, hagamos un poco de ejercicio porque nuestro cerebro necesita oxígeno, necesita hacer cosas diferentes, veamos qué cosas son las que disfrutamos y aprendamos a producir muchas cantidades de serotonina para poder ser adultos con la suficiente cantidad de inteligencia emocional. Aprendamos a ser personas tolerables. Si nosotros lo aprendemos, los chicos en casa también van a poder controlarlo. Y eso, obviamente, somos nosotros los que tenemos que enseñar a través del ejemplo. Espero que estos pequeños tips sepamos un poquito más qué son las emociones, cómo se producen, cuál es la hormona que nuestro cuerpo necesita muchísimo y producir en cantidades exorbitantes, por favor, para poder controlar hoy en día nuestras emociones. Y estoy para todas sus dudas, sus consultas. No olviden que nuestra página es Visita Médica TV. Mi página personal es Entrenando tus Emociones by Ángela Villa. Me pueden encontrar en el Facebook. Ahí están todos mis datos. Y yo voy a estar encantada de poder volvernos a ver la siguiente oportunidad. Eso ha sido todo. Muchas gracias y apliquen todo lo que les enseñé el día de hoy.